Mi nombre es Brooke Meret y tengo 35 años. 6 días después de que enterráramos a mi madre, mi hermano cambió las cerraduras de la casa en la que crecí y dejó las cosas de mi hija en el porche bajo la lluvia. Las zapatillas de Nora estaban empapadas. Su conejo de peluche estaba boca abajo en un charco. Y Garrett estaba parado en la entrada de nuestro padre, la entrada de una casa que ha estado en esta familia desde 1890, y me dijo que yo no era nadie. La tierra se queda con el hijo varón de los Meret. Él dijo, las mujeres se casan y se van de la familia. Deberías haber aprendido eso hace mucho tiempo. Dijo más cosas después de eso. Dijo, deberías disfrutar de estar sin hogar. Dijo que se había asegurado de que yo no recibiera nada. Pero aquí está lo que Garrett no previó. Había una sección final en ese testamento. Y cuando el abogado la leyó en voz alta, cuando anunció mi patrimonio neto a una habitación llena de personas que habían pasado toda mi vida llamándome la hija sobrante, mi hermano cayó al suelo. Bienvenidos de nuevo a Hidden Family Revenge, el canal donde las personas silenciosas finalmente tienen la última palabra y el papeleo hace todo el ruido. Si alguna vez una familia te hizo sentir como el hijo de repuesto, el que se olvidaron de contar, esto es para ti. Deja un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo y qué hora es, y asegúrate de suscribirte. Ahora, déjenme llevarlos de regreso a Marietta, Ohio. Población de 8.000 habitantes, aproximadamente, donde el apellido Meret todavía significa algo. O al menos solía significar algo. Marietta se encuentra donde el río Muskingum se une con el río Ohio. Es el tipo de ciudad donde la gente conoce el nombre de tu abuelo, tu calificación crediticia y en qué banco de la iglesia te sientas los domingos. Los Meret ayudaron a construir la mitad de las casas de Front Street. Mi bisabuelo abrió la tienda Meret Anson Woodworks en 1947, y el letrero de nogal tallado a mano todavía cuelga en Tigre Street. Mi padre, Tom Meret, dirigió esa tienda durante 31 años. Era bueno con sus manos y terrible con sus hijas. Digo hijas, pero solo había una, yo. Y luego estaba Garrett, 6 años mayor, el hijo primogénito, aquel cuyo nombre encajaba en el letrero. Al crecer, la división era simple. Garrett iba a la tienda después de la escuela. Yo iba a la cocina con mi madre, Ruth. Garrett aprendía a ensamblar tablas y a leer planos. Yo aprendí a preparar cacerolas y a guardar silencio. Mi padre tenía una frase que repetía como una oración. Cada día de acción de gracias, cada temporada de impuestos sobre la propiedad, cada vez que alguien preguntaba por el negocio, la tierra se queda con el hijo varón de los Meret, las mujeres se casan y se van de la familia. Lo decía de la misma manera que dirías que el sol sale por el este. No con crueldad, simplemente como un hecho. Ruth apretaba los labios y pasaba las patatas. Yo miraba fijamente mi plato y contaba los guisantes. Cuando tenía 15 años, le pregunté a mi padre si podía trabajar en la tienda los sábados. Me miró como si le hubiera pedido volver a cablear la casa. ¿Para qué?, dijo. Tú no te vas a quedar aquí. Me fui de Marietta 3 años después con un bolso de lona y un lápiz plano de carpintero que mi padre me había dado cuando tenía 9 años, el tipo de lápiz que usan los carpinteros con el grafito ancho. Me lo había colocado detrás de la oreja una tarde y me había dicho, listo, ahora pareces una Meret. Fue la única vez que me dijo algo así. Me pagué una carrera de contabilidad en la Universidad Estatal de Ohio, luego una maestría en contabilidad forense, el tipo de trabajo donde sigues el dinero a través de empresas fantasma y facturas falsas hasta encontrar a la persona que se creía más inteligente que la hoja de cálculo. Yo era buena en eso, realmente buena. A los 26 años, trabajaba en una firma en Columbus, desmantelando casos de fraude que salían en las noticias de la noche. A los de 29, abrí mi propia firma, Meret Forensic Group. 3 empleados, luego 8, luego 22. La construí en una oficina alquilada encima de un local de sándwiches en High Street, y la construí sola. Garrett llamaba a mi trabajo el empleo de la calculadora. Mi padre lo llamaba algo para pasar el tiempo hasta que te asientes. Ruth, mi madre, solo me preguntaba si estaba comiendo lo suficiente. Nadie en Marietta sabía lo que era la contabilidad forense, y a nadie le importaba aprenderlo. En las cenas familiares,
Cuando Garrett hablaba sobre la expansión de la tienda o su plan de construir casas para revender, mi padre se inclinaba hacia adelante y asentía. Cuando yo mencionaba el cierre de un caso de fraude de 7 cifras para un cliente de Fortune 500, él decía, «Eso está bien, bro, ¿o qué? Pasa los panecillos». Así que dejé de mencionarlo. Dejé de hablar de la firma, de los clientes, del crecimiento. Guardaba el lápiz de carpintero en el bolsillo interior de mi bolso, un rectángulo plano de cedro y grafito que olía a la tienda, a serrín y a las manos de mi padre. Lo llevaba a todas partes. No porque lo extrañara exactamente, sino porque me recordaba cómo debía lucir un Meret y cuán silenciosamente me había convertido en uno. De todos modos, para cuando vendí una participación mayoritaria de la firma en 2023, mi patrimonio neto superaba los $5 millones. Mi familia pensaba que yo alquilaba un apartamento de una habitación y conducía un Honda porque no podía permitirme nada mejor. Conducía un Honda porque me gustaba. Nadie preguntó jamás. Mi padre murió hace 14 meses. Un ataque al corazón. Estaba parado frente a la cepilladora en la tienda un martes por la mañana pasando una pieza de roble blanco por las cuchillas, y su corazón simplemente se detuvo. Los paramédicos dijeron que ya se había ido antes de tocar el suelo. Recibí la llamada en mi escritorio en Columbus. Gwen, mi socia comercial, me llevó en coche a Marietta porque mis manos no dejaban de temblar lo suficiente como para sostener un volante. Cuando llegué, Garrett ya estaba presidiendo la sala de estar, aceptando condolencias y estrechando manos de hombres del Club Rotary. Se había puesto un saco formal. Parecía un hombre que se había estado preparando para este papel toda su vida. Yo me encargué de todo lo demás, los arreglos de la funeraria, los certificados de defunción, las llamadas a los seguros, el boletín de la iglesia. Ruth estaba demasiado devastada para funcionar, y Garrett estaba demasiado ocupado siendo el hijo afligido en público como para hacer el trabajo del hijo afligido en privado. No me quejé. Ese es mi defecto, si quieren llamarlo así. Veo un vacío y lo lleno. Veo un trabajo que nadie quiere y lo tomo. Exceso de responsabilidad, lo llama mi terapeuta, la compulsión de cargar con todo tú sola porque nadie te enseñó que era seguro soltar las cosas. Después del funeral, noté algo. Ruth tuvo una reunión con Raymond Bass, el abogado de patrimonio de mis padres, en su oficina de Third Street. Fue sola. Regresó más silenciosa de lo habitual, pero más firme, como alguien que había tomado una decisión. Le pregunté si todo estaba bien. Me palmeó la mano. Los asuntos de tu padre son complicados, dijo. Bass lo está solucionando. No insistí. Debería haberlo hecho, pero tenía que regresar con Nora, dirigir una firma y atender a una madre que parecía querer llevar este asunto por sí sola. Así que la dejé. Ruth tuvo un derrame cerebral hace 6 semanas. Estaba sentada en el jardín arrancando maleza de la jardinera que había cuidado desde que yo nací, y algo en su cerebro falló. La vecina la encontró boca abajo entre las caléndulas. Murió en el Marietta Memorial 3 horas después. Yo estaba en el coche 20 minutos después de recibir la llamada. Nora iba en el asiento trasero mirando cómo los campos de cultivo de Ohio se desdibujaban a través de la ventana, sin decir nada porque los niños de 7 años pueden sentir cuando algo es demasiado grande para las palabras. El funeral fue en la primera iglesia congregacional, la iglesia donde 4 generaciones de Meret habían sido bautizados y enterrados. Asistieron 100 personas. Garrett pronunció el panegírico. Se paró en el púlpito con un traje gris oscuro, Tom Ford, si tuviera que adivinar, y habló durante 12 minutos. Habló sobre llevar el apellido familiar. Habló sobre la tienda. Habló sobre lo que significaba ser el hijo de un Meret, de pie donde su padre y su abuelo habían estado. Mencionó la cocina de Ruth. Mencionó su jardín. No mencionó que ella había pasado los últimos 14 meses sola en esa casa, lidiando con un dolor que no debería haber tenido que afrontar sola. No me mencionó a mí en absoluto. Después, en el salón de eventos de la iglesia, la tía Carol, la hermana menor de Ruth, me apartó y me apretó el brazo. Un servicio hermoso, dijo. Tu padre habría estado orgulloso de Garrett. Casi me río. No lo hice. En el perchero, mientras ayudaba a Nora a ponerse la chaqueta, un hombre con un traje de lana gris apareció a mi lado.
Raymond Bass, de 66 años, seco como el polvo de tiza, el tipo de abogado que mide las palabras como un farmacéutico mide las píldoras. Quédate en la ciudad, dijo en voz baja. Tu padre hizo cambios en el testamento después de los problemas de Garrett. Querrán escucharlos. Ambos juntos. Luego asintió una vez y se alejó. 6 días después del funeral, Garrett me llamó. Yo estaba en la cocina de la casa de mis padres, la casa de mi madre, preparando avena para Nora. La luz de la mañana entraba por la ventana sobre el fregadero de la misma manera que siempre lo había hecho, plana y dorada, atrapando las motas de polvo sobre la encimera. Necesito que te vayas para el viernes, dijo Garrett. Sin preámbulos, sin un ¿cómo estás? Solo la exigencia como un contratista que da una fecha límite. Disculpa. La casa es mía. Papá lo dejó claro durante 30 años. El proceso de sucesión es una formalidad. Bass lo confirmará. Necesito que tú y la niña se vayan para que Sloan y yo podamos empezar la renovación. ¿La niña? Llamó a mi hija la niña. Aún no hemos tenido la lectura del testamento, dije. No hay nada que leer. Conoces la regla. La tierra se queda con el hijo varón de los Meret. Tú te fuiste. Yo me quedé. Fin de la discusión. Podía escuchar a Sloan de fondo, con su voz aguda y cortante, dile que el viernes a más tardar, amor. Me aferré a la encimera. Nora me miraba desde la mesa, con la cuchara a medio camino de la boca. No me iré hasta que Bass lea el testamento, dije. Entonces te irás sin nada, dijo Garrett. Y luego, y quiero que escuchen esto exactamente, porque lo dijo como si lo hubiera practicado, como si fuera una línea de un guión que había estado escribiendo en su cabeza durante años, espero que disfrutes de estar sin hogar, Brooke. Me aseguré de que no recibas nada. Colgó. Dejé el teléfono boca abajo en la encimera. Terminé de preparar la avena. Me senté frente a mi hija y comí porque eso es lo que haces cuando alguien intenta quitarte el suelo bajo los pies. Plantas firmemente los pies y te comes el desayuno. Cuando intenté usar mi llave en la puerta principal esa tarde, la cerradura ya había sido cambiada. La llave de latón en su llavero de cuero agrietado, la que mi padre me dio a los de 18 años diciendo, para cuando vuelvas a casa, giró en el cilindro y se trabó. Las cajas estaban en el porche para cuando caminé hacia la parte trasera. 3 cajas de cartón de mudanza, de las baratas de la ferretería de Pike Street. La ropa de Nora, mi maleta, la lata de recetas de Ruth, la que me había prometido, la que tenía fichas escritas de su puño y letra de hace 40 años. Todo eso estaba sobre los tablones de madera donde mi madre solía tomar su café de la mañana, acumulando media pulgada de agua de lluvia. Sloan abrió la puerta principal. Llevaba una manta de cachemira color crema y sostenía una copa de Sancerre como si fuera la anfitriona de la inauguración de una galería. Oh, dijo, mirándome como mirarías a un mensajero que se presenta en la dirección equivocada. ¿Todavía estás aquí? ¿Dónde está la habitación de Nora?, pregunté. ¿Dónde están sus libros? Garrett empacó todo lo que fuera tuyo o de ella. Este no es realmente su hogar, Brooke. ¿Cuántas veces ha venido de visita? 4. Lo dijo como si la geografía fuera la medida de la pertenencia, como si una niña de 7 años tuviera que ganarse su lugar en la casa de su propia abuela. Sentí que algo se acomodaba firmemente detrás de mis costillas. No era ira exactamente, sino claridad. Caminé hacia el coche, cargué las cajas en el maletero y abroché a Nora en su asiento de seguridad. Luego regresé al porche. Sloan seguía allí de pie, bebiendo de su copa, mirándome como si fuera un espectáculo. Puedes quedarte con las cerraduras, dije. Puedes quedarte con cada habitación de esta casa, pero no volverás a hablar de mi hija. Ni a mí, ni a Garrett, ni a nadie en esta ciudad. Eso no es una petición. La sonrisa de Sloan se desvaneció. Dio un paso atrás hacia el interior de la casa y cerró la puerta. Subí al coche. Nora sostenía su conejo de peluche húmedo contra su pecho. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó. Aún no tenía una respuesta. Simplemente conduje. Terminamos en el Riverview Motel en la Ruta 7, a 1 milla de la ciudad,
por $49 la noche. 2 camas matrimoniales, un microondas y una ventana que daba al aparcamiento en dirección al río. Nora pensó que era una aventura. Saltó en la cama y preguntó si podíamos pedir pizza. Le dije que sí porque no podía decir nada más sin que se me quebrara la voz. Me senté en el borde de la otra cama y me quedé mirando mi teléfono. Tenía un condominio en Columbus. Tenía una vida allí, una buena vida. Podía empacar las cosas de Nora, conducir 2 horas hacia el oeste y no volver a pisar Marietta. Que Garrett se quedara con la casa. Que se quedara con el letrero, la tienda y todo el reino en ruinas. Yo no lo necesitaba. Había construido el mío propio. Pero Vas había dicho, quédate. Tu padre hizo cambios. Y Ruth, mi madre, se había reunido con Vas sola después del primer funeral y había regresado con el aspecto de una mujer que había soltado algo con lo que había cargado durante décadas. Le debía a ella escuchar de qué se trataba todo esto. Y sinceramente, y seré directa con ustedes aquí, Marietta era el único lugar donde Nora había visto a sus abuelos. El patio trasero con las caléndulas, el sendero del río donde mi padre solía llevarme a pescar los sábados por la mañana antes de que decidiera que yo no valía la pena. Las 18 hectáreas detrás de la propiedad cerca del agua donde se encontraba el viejo cobertizo para botes bajo una copa de sicomoros. Nora amaba esa tierra. La llamaba el lugar del río. Así que me quedé. No para pelear, no para ganar nada. Me quedé porque Vas me lo pidió, porque mi madre hubiera querido que lo escuchara y porque mi hija merecía conocer esta ciudad como yo solía hacerlo, antes de que el apellido Meret se convirtiera en algo que solo contaba si habías nacido hombre. La oficina de Raymond Vas estaba en el segundo piso de un edificio de piedra caliza en Third Street, a 3 puertas de la tienda. La escalera olía a papel viejo y aceite de limón. Su escritorio era de nogal, construido por mi abuelo. Las estanterías detrás de él albergaban 40 años de tomos del Código Revisado de Ohio y una foto enmarcada de él estrechando la mano de mi padre en alguna cena de Rotary en los años 90. Siéntate, Brooke, dijo, señalando la silla de cuero frente a él. No le gustaba la charla trivial. Eso me agradaba de él. La lectura formal es el próximo jueves. Se requiere la presencia de ambos, tú y Garrett. Se requiere. El testamento de tu padre tiene una disposición que solo se puede administrar con ambos hijos presentes. Yo soy el albacea. Esos son los términos. Me incliné hacia adelante. Entrelazó las manos sobre el escritorio, como hacen las personas cuidadosas cuando eligen sus palabras. Después de las dificultades comerciales de tu hermano, después de que tu padre confirmara ciertas obligaciones y reestructurara ciertas deudas, Tom revisó una sección de su testamento. Añadió una condición para la disposición de un bien específico. ¡Qué bien! Las hectáreas traseras, las 18 hectáreas a lo largo del río, incluyendo el cobertizo para botes, mi pecho se apretó, en lugar del río. ¿Qué tipo de condición? El tipo que requiere que ambos beneficiarios presenten una declaración financiera verificada antes de que se pueda adjudicar el terreno. Tu padre quería pruebas documentadas y certificadas de que quien reciba esa tierra pueda conservarla sin apalancarla, hipotecarla o perderla ante los acreedores. Hizo una pausa. Tu padre aprendió algo, Brooke. Tarde, pero lo aprendió. ¿Qué aprendió? Vas tomó un bolígrafo, un objeto pesado de plata, y le dio un suave golpe al escritorio. Que la persona más ruidosa de la habitación no siempre es aquella en quien debes confiar para entregarle las llaves. Se puso de pie. Jueves, 10 de la mañana. Trae la documentación. Garrett y Sloan se mudaron a la casa en menos de 48 horas. Para el fin de semana, habían arrancado los armarios de cocina de Ruth, los que mi abuelo había construido, de arce macizo, con uniones de cola de Milano, y los habían reemplazado por unos modulares planos de diseño modernista de un catálogo. Sloan publicó fotos en Instagram, nuevo capítulo, honrando el legado al hacerlo nuestro. 72 me gusta. Pasé en coche por la tienda el lunes y vi un cartel escrito a mano pegado en la ventana, venta de liquidación de bienes, herramientas y equipos. Todo debe venderse. Las herramientas de mi padre, sus cuchillas de tracción, sus cepillos de contrafibra, 30 años de acero cuidadosamente mantenido,
cada pieza aceitada y colgada en orden en la pared de tablero perforado. Garrett las estaba vendiendo como si fueran baratijas de un mercadillo. Aparqué al otro lado de la calle y me quedé allí sentada durante 10 minutos, con el motor en marcha, viendo a desconocidos salir cargando los formones de mi padre en bolsas de plástico. Casi me voy en coche. Casi. Entonces la vi empujada contra la pared trasera detrás de una pila de madera de desecho, la caja de herramientas de mi padre, la vieja caja de metal verde con la tapa abollada y el pestillo de latón. El testamento me la había dejado específicamente a mí. Herramientas de mano personales y caja de herramientas para Brooke. Lo único a lo que estaba asociado mi nombre. Entré. Garrett estaba en el mostrador contando dinero en efectivo. Miró hacia arriba. No eres bienvenida aquí. Esa caja de herramientas es mía, dije. El testamento de papá la incluye. Lo sabes. Me miró fijamente por un largo momento. Luego se encogió de hombros. Llévatela. De todos modos es basura, igual que todo lo demás que te dejó. La caja de herramientas era más pesada de lo que esperaba. La cargué hasta el coche con ambos brazos, la coloqué en el maletero junto al asiento de seguridad de Nora. Algo se movió en el interior cuando la dejé, un raspado metálico, como un objeto deslizándose contra el revestimiento de hojalata. No la abrí todavía. Ojalá lo hubiera hecho. Quiero hacer una pausa aquí porque sé que algunos de ustedes han sostenido una caja como esta. Lo único que les dejó un padre mientras alguien más se quedaba con la casa. Si ese es su caso, cuéntenme en los comentarios qué había en su caja. ¿Un anillo, una Biblia, un juego de tazas medidoras? Quiero escucharlo. Y si esta historia les está llegando, suscríbanse para que el algoritmo no la oculte. Muy bien, de vuelta a esa caja de herramientas y a la mujer que se presentó en mi habitación de motel 3 días después. La tía Carol se presentó en el Riverview Motel un miércoles por la noche sin avisar, con un recipiente de plástico con sopa de patatas y un propósito. Tenía 63 años, era la hermana menor de Ruth, una secretaria escolar jubilada que había vivido en Belpre toda su vida. Llevaba un chaleco de forro polar, zapatos ortopédicos y una expresión que intentaba con todas sus fuerzas parecer comprensiva. Me enteré de lo de la casa, dijo, acomodándose en el borde de la cama como si fuera la dueña de la habitación. Nora estaba haciendo los deberes en el pequeño escritorio. Carol la miró una vez y luego se volvió hacia mí. Brooke, cariño, sé que esto se siente injusto, pero debes entenderlo. Así es como siempre ha sido. El padre de tu padre hizo lo mismo. Mi padre hizo lo mismo. Los hombres se quedan con la tierra. Las mujeres se casan y se van. Ahí estaba. El catecismo familiar sacado directamente del libro de Tom Merritt. Carol, no estoy casada, dije. Tengo a una niña de 7 años durmiendo en una habitación de motel porque mi hermano tiró nuestras cosas bajo la lluvia. Y eso es terrible. Lo es, pero pelear solo empeorará las cosas. Se inclinó hacia adelante. Yo renuncié a mi parte de la granja de tu abuelo, 40 hectáreas. Se las cedí a mi hermano porque eso era lo que se esperaba. ¿Y sabes qué? Sobreviví. Tú también lo harás. Lo dijo como si la supervivencia fuera el límite máximo, como si la mayor ambición de una mujer debiera ser soportar el despojo con gracia. Tú querías esas 40 hectáreas, Carol. Parpadeó. Por medio segundo, algo honesto pasó por su rostro. Un destello de una vieja ira, una vieja pérdida, del tipo que se calcifica en aceptación porque la alternativa es demasiado pesada. No importa lo que yo quería, dijo. Importa lo que funciona. Dejó la sopa. Dejó su consejo. Y me dejó sentada en esa habitación de motel, comprendiendo por primera vez que Carol no solo estaba permitiendo la tradición. Ella era su víctima más antigua. A la mañana siguiente, instalé mi ordenador portátil en el escritorio del motel, preparé una jarra de café terrible con la máquina de la habitación y volví a ser Brooke Merritt, contadora pública autorizada, examinadora certificada de fraudes. Fundadora de una firma de contabilidad forense que había facturado $14 millones en honorarios el último año fiscal. Nora estaba sentada en la cama viendo dibujos animados con el volumen bajo,
mientras yo revisaba un caso de fraude remitido por una empresa de fabricación en Akron. Los números me daban estabilidad. Siempre lo habían hecho. Los números no tienen favoritos. No les importa si eres hijo o hija. Solo te dicen lo que es verdad. Al mediodía, llamé a Gwen Avery, mi socia en la firma. Técnicamente la socia administradora ahora, ya que yo había vendido mi participación mayoritaria, pero conservaba un papel de asesora y una posición de capital significativa. ¿Cómo te trata la vida en un pueblo pequeño?, preguntó. Mi hermano vendió las herramientas de mi padre y mi tía me trajo sopa de patatas y un sermón sobre saber cuál es mi lugar. Encantador. ¿Todavía piensan que eres una simple tenedora de libros? Piensan que soy una tenedora de libros que no puede permitirse su propio apartamento. Gwen se quedó callada por un momento. Entonces, Brooke, siquiera saben cuánto vales. Miré por la ventana hacia el aparcamiento. Mi Honda Civic estaba estacionado entre una camioneta y un monovolumen. Nadie en Marietta había visto jamás el interior de mi cartera de inversiones. Nadie lo había preguntado jamás. Nunca preguntaron, dije. ¿Y tú nunca se los dijiste? No. ¿Por qué? Lo pensé. La respuesta honesta era complicada. Orgullo, terquedad, el dolor residual de que me dijeran que mi trabajo era un pasatiempo. Pero la respuesta más simple era esta, porque no debería tener que demostrar mi valor a personas que decidieron que yo no tenía ninguno antes de que tuviera la edad suficiente para hablar. Gwen dejó escapar un largo suspiro. Me parece justo. Pero Brooke, si hay una lectura de testamento y si hay algo en juego, es posible que tengas que mostrar esos números, lo quieras o no. 2 días antes de la lectura, pasé en coche por la casa de Maple Lane para revisar el jardín de Ruth. Viejo hábito. Las caléndulas ya se estaban muriendo. Nadie las estaba regando. Pero eso no fue lo que me detuvo. Había un hombre en el porche delantero, de unos 40 y tantos años, que llevaba un polo con el logotipo de un banco en el pecho. Estaba hablando con Garrett a través de la puerta mosquitera, y la voz de Garrett tenía un tono que nunca antes le había escuchado, tenso, defensivo, casi suplicante. El patrimonio lo cubrirá, decía Garrett. Una vez que se resuelva la sucesión, tendré acceso a todo. Recibirán su pago. Señor Meret, este aviso es el tercero que le enviamos. El saldo de la segunda hipoteca está vencido por... Dije que el patrimonio lo cubrirá. Garrett me vio estacionada junto a la acera y su expresión pasó del pánico a la furia en unos 2 segundos. Salió, cerró de un portazo la puerta mosquitera y el banquero se retiró a su coche sin terminar la frase. No saludé con la mano. No hablé. Solo miré. Una segunda hipoteca sobre la casa que Garrett ya estaba tratando como su propiedad personal, sobre la casa de la que me había echado, sobre la casa por la que afirmaba que valía la pena luchar. Algo que mi padre siempre decía me vino a la memoria, uno de sus dichos menos terribles, un hombre que pide prestado contra sus cimientos es un hombre parado sobre una trampilla. Había asumido que Tom estaba hablando de la tienda, de mantener el negocio libre de deudas. Pero sentada en mi coche, viendo cómo el vehículo del banquero desaparecía por Maple Lane, comencé a preguntarme si mi padre había estado hablando de Garrett todo el tiempo. Conduje de regreso al motel. Esa noche tampoco abrí la caja de herramientas. Algo me decía que debía esperar hasta estar lista para lo que hubiera dentro, pero me estaba quedando sin razones para esperar. La noche antes de la lectura, finalmente abrí la caja de herramientas. Nora estaba dormida. La habitación del motel estaba en silencio, excepto por el zumbido de la mininevera y el paso ocasional de algún camión por la ruta 7. Coloqué la caja metálica verde sobre la cama y abrí el broche de latón. Dentro había una sierra de calar, un pequeño cepillo de contrahuella, un juego de gramiles de marcar y, debajo de ellos, metidos contra el revestimiento de hojalata como si alguien los hubiera colocado allí deliberadamente, 3 cosas que lo cambiaron todo. La primera era el lápiz de carpintero. No cualquier lápiz, este había sido afilado recientemente, y en el lado plano, tenía escrito con la letra apretada de mi padre, TMABM, de Tom Meret a Brooke Meret, con una flecha, una transferencia, como si estuviera transmitiendo algo hacia adelante. La segunda era la llave de latón, con la misma forma de la que tenía en mi llavero de cuero.
Pero esta llave era diferente, más pequeña, más antigua. Le di la vuelta en mi mano y vi una etiqueta unida al ojo con un alambre, el tipo de etiqueta de metal que encontrarías en un casillero de almacenamiento. Grabado en ella estaba: cobertizo para botes, hectáreas traseras. No la llave de la casa. Nunca la llave de la casa. Esta era la llave del cobertizo para botes en las 18 hectáreas a lo largo del río, el lugar donde mi padre solía llevarme a pescar, el lugar que Nora llamaba el lugar del río. La tercera cosa era un documento doblado. Lo abrí con manos que estaban más firmes de lo que deberían haber estado considerando lo que estaba viendo. Era un aviso de embargo de First Federal Savings, una segunda hipoteca sobre la casa en el 14 de Maple Lane, fechada hace 3 años por un monto de $340.000. La firma de mi padre estaba al final. En el margen, a lápiz, había escrito 7 palabras: Brooke, pregúntale a Bass por las hectáreas traseras. Lo leí 2 veces. Luego tomé mi teléfono y llamé a Bass a las 11 de la noche. Respondió al segundo tono como si hubiera estado esperando la llamada. ¿Encontraste el aviso de embargo?, dijo Bass. No era una pregunta. $340.000, dije. Sobre la casa. Tu padre tomó una segunda hipoteca hace 3 años para cubrir las deudas de tu hermano. El proyecto de viviendas de reventa de Garrett colapsó. Se había sobreextendido con 2 propiedades en Williamstown, pidiendo prestado a prestamistas privados con tasas abusivas. Se enfrentaba a la quiebra personal. Tu padre cofirmó los préstamos originales y luego lo refinanció todo contra la casa para consolidar la deuda. Me senté en la cama del motel y presioné el teléfono contra mi oreja. Así que la casa de la que Garrett acaba de echarme está fuertemente gravada. El patrimonio neto es insignificante. El edificio de la tienda tiene un embargo separado, más pequeño, de unos $40.000 de un proveedor al que Garrett nunca le pagó. Juntos, la parcela familiar que tu hermano va a heredar viene con aproximadamente $380.000 en deuda garantizada frente a tal vez $400.000 en valor de activos. Está heredando una situación de punto de equilibrio, con suerte, si el mercado se mantiene, lo cual, dada la situación actual de los tipos de interés, no está garantizado. Miré el aviso de embargo en mi mano, con la letra de mi padre en el margen. Las 18 hectáreas a lo largo del río son el único activo libre de cargas en el patrimonio. Sin embargos, sin hipotecas. El valor de tasación actual es de aproximadamente $1.100.000. Tu padre sabía que si se lo dejaba directamente a Garrett, estaría hipotecado en un año. Por eso, añadió la condición que mencioné. Ambos hijos presentan declaraciones financieras verificadas y la tierra pasa a manos del hijo que pueda demostrar la capacidad de conservarla libre de deudas. Control por voluntad del fallecido. Dije que conocía el término, lo había visto en casos de patrimonios. Exactamente. Es aplicable. Los tribunales de sucesiones de Ohio confirman los legados condicionales de manera rutinaria. Hizo una pausa. Tu padre aprendió algo, Brooke. De la manera difícil, pero lo aprendió. Colgué y me quedé allí sentada durante mucho tiempo, sosteniendo la llave de latón en una mano y el lápiz en la otra. Bass nos llamó a ambos a la mañana siguiente para explicarnos el requisito. La reacción de Garrett fue inmediata y ruidosa. Podía escucharlo a través del teléfono a pesar de que Bass nos tenía en líneas separadas. ¿Una declaración financiera? Bien. Con gusto lo haré. No tengo nada que ocultar. Si tenía algo que ocultar. Tenía $380.000 de deuda que ocultar. Pero Garrett había pasado toda su vida creyendo que la confianza era lo mismo que la competencia, y esto no era diferente. Presentó su declaración verificada a Bass al mediodía. Luego me llamó. Para que lo sepas, dijo, y podía escuchar la sonrisa en su voz, ya entregué mi papeleo. La tierra será mía mañana al atardecer. Yo me quedé. Yo dirigí la tienda. Yo llevé el apellido. Un trozo de papel no va a cambiar 30 años de papá diciéndole a todo el pueblo quién era su heredero. Está bien, dije. Trae tu pequeño recibo de pago, Brooke, o tu formulario de declaración de impuestos, o lo que sea que presente la gente de las calculadoras. No importa. La condición de papá era una formalidad.
Él sabía que yo calificaría. Solo quería que quedara registrado. Está bien, dije de nuevo. ¿Es todo lo que vas a decir? Está bien. ¿Qué te gustaría que dijera, Garrett? Silencio. Luego, me gustaría que dijeras que entiendes que la tierra, toda ella, siempre estuvo destinada a ser mía. Así es como funciona esta familia. Así es como siempre ha funcionado. Miré a Nora, que estaba dibujando un río en el escritorio del motel con una cera de color verde. Entiendo exactamente cómo funciona esta familia, dije. Te veré mañana. Colgué y llamé a Gwen. Necesito una declaración financiera verificada para las 5 de la tarde de hoy, dije. Cartera completa, certificada por un contador público autorizado, con el resumen del patrimonio neto en la primera página. ¿Vas a hacer esto? Voy a hacer la última cosa que mi padre me pidió. La tendré en 3 horas. Esa noche, después de que Nora se durmiera, me senté en el aparcamiento del motel con el motor apagado y las ventanillas bajadas, escuchando el río. El río Ohio estaba a media milla de distancia, pero en las noches tranquilas se podía escuchar un sonido bajo y constante como la respiración de la ciudad. No necesitaba las 18 hectáreas. Tenía dinero. Tenía una carrera. Tenía una hija que estaba sana y era inteligente, y que estaría bien tanto si vivíamos en Columbus como en la Luna. La parte racional de mi cerebro, la parte de contadora forense, la parte que realizaba análisis de coste-beneficio para ganarse la vida, decía, aléjate. Deja que Garrett se quede con la tierra. Deja que la hipoteque, la pierda y vea cómo la subasta un banco. Nada de eso es tu problema. Pero la otra parte, la que recordaba los sábados por la mañana en la orilla del río, a mi padre enseñándome cómo hacer un nudo de pescar, la forma en que los sicomoros se volvían dorados en octubre. El sonido que hacía la puerta del cobertizo para botes al abrirse sobre sus bisagras oxidadas, esa parte no se soltaba. Mi padre había escrito mis iniciales en un lápiz. Había puesto una llave para el cobertizo de botes en la caja de herramientas que me dejó. Había escrito, pregúntale a Bass en el margen de un aviso de embargo y lo había guardado donde solo yo lo encontraría. Esos no fueron accidentes. Eran instrucciones de un hombre que había pasado toda su vida creyendo en la idea equivocada y que finalmente, demasiado tarde, había empezado a verlo. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Gwen, envía la declaración a Bass. Respondió en menos de un minuto, ya está hecho. $5.830.000 certificados por Kowalski & Associates, firma independiente de contabilidad pública autorizada. Ya está registrado. Miré al río. No estaba haciendo esto para vencer a Garrett. Estaba haciendo la última cosa que mi padre me pidió. Si eso también resultaba demostrar que estaba equivocado en todo lo que había dicho sobre las hijas, bueno, los números no mienten. La mañana de la lectura, Sloan se presentó en mi habitación de motel a las 7 de la mañana. Estaba vestida como si fuera a un desayuno tardío, blusa de seda, pantalones de lino, un bolso de Tory Burch que probablemente costaba más que mi factura mensual del motel. Tenía un sobre de Manila en la mano. Podemos hablar, dijo, apoyándose contra el marco de la puerta con una sonrisa que intentaba con todas sus fuerzas parecer cálida. De mujer a mujer. La dejé entrar porque quería escuchar lo que diría. Nora se estaba cepillando los dientes en el baño. Sloan se sentó en el borde de la cama y abrió el sobre. Esto es una escritura de renuncia de derechos, dijo, deslizándola sobre la colcha. Garrett me pidió que te la trajera. Firmas esto, liberas cualquier reclamo sobre el patrimonio, la casa, la tierra, todo. Y a cambio, Garrett te dará $15.000 y todas las fotos personales de Ruth. Miré el documento, 4 páginas, nítidas, impresas, ya notariales por el lado de Garrett. Él había hecho que un abogado preparara esto. Lo había planeado. $15.000, dije, y fotos. Es generoso, Brooke. Dado que el testamento claramente favorece a Garrett, gastarías más que eso en honorarios legales tratando de impugnarlo. De esta manera, todos salen limpios. Sin dramas. Sin resentimientos. Sin resentimientos, repetí. Tu esposo tiró las zapatillas de mi hija bajo la lluvia. La sonrisa de Sloan no flaqueó,
pero sus ojos sí. Garrett puede ser impulsivo, pero tiene buenas intenciones. Está bajo mucha presión en este momento. Estoy segura de que lo está. Doblé la renuncia y la deslicé de nuevo en el sobre. No firmo cosas que no he tenido tiempo de revisar, dije. Y no firmo cosas bajo presión en habitaciones de motel. Si Garrett tiene una oferta, puede presentarla a través de Bass. Sloan se puso de pie. La calidez había desaparecido. Estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser. Tal vez, dije. O tal vez solo lo estoy haciendo honesto. Se fue sin el sobre. Lo tiré a la basura. Gwen llamó a las 8:30. Declaraciones entregadas en la oficina de Bass. Certificadas, selladas, el paquete completo. Kowalski firmó personalmente. Su voz cambió de tono. Ten cuidado, Brooke. Cuando abran ese sobre en una habitación llena de personas que piensan que estás en la quiebra, sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Lo sabía. Había imaginado el escenario en mi cabeza una docena de veces. La contadora forense en mí ya había trazado las reacciones, la incredulidad de Garrett, el pánico de Sloan, la confusión de Carol. Los números de esa declaración contaban una historia que ninguno de ellos se había molestado en leer. Patrimonio neto, $5.830.000. Desglosado, $2.400.000 de la venta de la firma, $1.900.000 en carteras de inversión diversificadas, $1.100.000 en propiedades comerciales, 2 pequeños edificios de oficinas en Columbus que había comprado y administrado yo misma. $430.000 en cuentas de jubilación y reservas de efectivo. Yo había construido cada dólar de esa cifra. Sin herencias, sin dinero familiar, sin ingresos de un esposo. Solo 17 años de ser muy buena en algo que mi familia llamaba un pasatiempo. Sé lo que va a pasar, dije. ¿Estás lista para eso? Miré a Nora, que estaba sentada en la cama trenzando las orejas de su conejo de peluche con la intensa concentración que solo una niña de 7 años puede tener. Esta niña había dormido en un motel durante 2 semanas porque su tío decidió que no pertenecía a la casa de su abuela. Había escuchado a Sloan decir, este no es realmente su hogar. Había empacado su propia mochila sin que se lo pidieran porque ya estaba aprendiendo que ser una mujer Meret significaba cargar con tu propio peso. Estoy lista, dije. Bien. Llámame después. ¿Y Brooke? Sí. Haz que digan el número en voz alta. Casi sonreí. Casi. Una rápida comprobación de honestidad antes de la lectura. La gente seguía diciéndome que firmara y me alejara, que mantuviera la paz, que aceptara mi lugar. Tal vez alguien te esté diciendo eso ahora mismo sobre tu propia situación, tu propia familia, tu propia herencia, tu propio valor. Así que dime, ¿habrías firmado esa renuncia de derechos? Comenta sí o no, y suscríbete, porque la siguiente habitación en la que entré es en la que había estado esperando 17 años para sentarme. Vamos allá. La oficina de Bass, jueves, 10 de la mañana. La sala de conferencias olía a limpiador de limón y cuero viejo. Una mesa de nogal que mi abuelo había construido estaba en el centro. 6 sillas alrededor, una jarra de agua y 2 carpetas colocadas precisamente en la cabecera donde se sentaría Bass. Garrett llegó primero. Traje gris oscuro, pañuelo de bolsillo, el reloj Rolex captando la luz del techo. Sacó una silla y se sentó como un hombre a punto de aceptar un premio. Sloan entró detrás de él, con el teléfono en la mano, probablemente redactando un texto para publicar más tarde. Carol llegó después, sujetando la correa de su bolso con ambas manos, vistiendo el mismo chaleco de forro polar que había usado en el motel. Me saludó con la cabeza una vez y se sentó lo más lejos de Garrett que la mesa permitía. Tomé la silla frente a mi hermano. Nora estaba con una niñera en el motel. Decidí que no necesitaba ver esto, fuera lo que fuera que resultara ser. En mi bolso, junto al lápiz de carpintero, sentí el peso de la llave de latón. Y sentada allí en esa habitación con la luz de la mañana cayendo sobre la mesa, de repente comprendí algo que se me había escapado durante 20 años. La llave que mi padre me dio a los de 18 años, la que había llevado en el llavero de cuero gastado,
la que había intentado meter en la cerradura de la puerta principal la noche que Garrett la cambió, nunca había sido una llave para la casa. Era demasiado pequeña, demasiado antigua. Los dientes eran diferentes. Era la llave del cobertizo para botes, la llave de las 18 hectáreas, el lugar del río. Mi padre me había dado la llave de las 18 hectáreas cuando cumplí 18 años, y yo había pasado 17 años pensando que era algo completamente diferente. Bass entró, cerró la puerta y tomó asiento. Colocó las manos sobre las dos carpetas. Comenzaremos con el testamento de su padre, dijo. Luego abordaremos la sección final. Garrett sonrió. Adelante. Bass abrió la primera carpeta. Última voluntad y testamento de Thomas Edward Merritt, revisado hace 18 meses, presenciado y ante notario en el condado de Washington, Ohio. Leyó las disposiciones habituales, deudas, gastos funerarios, nombramiento del albacea, en el tono plano y pausado de un hombre que había hecho esto 1000 veces. Luego llegó a la distribución de bienes. A mi hijo, Garrett Thomas Merritt, le dejo lo siguiente: la propiedad residencial en el 14 de Maple Lane, Marietta, Ohio, incluyendo todas las estructuras, la propiedad comercial en el 312 de Third Street, conocida como Merritt & Son Woodworks, incluyendo todas las instalaciones y el inventario restante, y todos los bienes inmuebles que componen la parcela familiar según consta en los registros de escrituras del condado de Washington. Garrett se inclinó hacia atrás. No sonrió. Hizo algo peor, asintió lentamente, como un rey que confirma lo que ya sabía. A mi hija, Brooke Ellen Merritt, le dejo mis herramientas de mano personales y mi caja de herramientas. Eso fue todo. Una línea. 35 años de ser la hija de Tom Merritt, reducidos a una caja metálica verde y un juego de formones. Carol exhaló suavemente. Sloan ya estaba escribiendo en su teléfono. Garrett se volvió hacia mí. La tierra se queda con el hijo varón de los Merritt, dijo, y la frase resonó en esa habitación como una campana que había estado esperando toda su vida para hacer sonar. Lamento que haya tenido que ser así, Brooke, pero papá tomó su decisión. Él siempre tomó su decisión, dije. Nada más. Miré a Bass. Bass me devolvió la mirada con una expresión que era casi el fantasma de la paciencia. Señor Merritt, dijo Bass, no hemos terminado. Garrett hizo un gesto con la mano. ¿Qué queda? Ella se quedó con la caja de herramientas. Yo me quedé con la casa. Está terminado. No está terminado. Bass cerró la primera carpeta y colocó su mano sobre la segunda. El testamento de su padre contiene una sección final y los términos del documento me exigen leerla en voz alta ante ambos antes de que se pueda transferir cualquier activo. La confianza de Garrett no se quebró. Se endureció. Se puso de pie, realmente se levantó de su silla como si estuviera a punto de proponer un brindis en su propia coronación, y miró alrededor de la habitación. Una sección final, repitió. Bien, léala. Pero seamos claros sobre lo que está pasando aquí. Me señaló con el dedo. Mi hermana dejó a esta familia cuando tenía 18 años. Se mudó a Columbus. Consiguió un trabajo manejando números. No dirigió la tienda. No mantuvo la propiedad. No llevó el apellido. Yo hice todo eso, cada año, cada festividad. Cada vez que una tubería se rompía o un techo goteaba o papá necesitaba que alguien confirmara un. Se detuvo, interrumpiéndose a sí mismo. Yo me quedé, terminó. Y ella se fue. Esas son las cuentas. Esas siempre han sido las cuentas. Luego se volvió hacia mí con todo el peso de 41 años de privilegios reflejados en sus ojos. Espero que disfrutes de estar sin hogar, Brooke. Me aseguré de que no recibas nada. Las mismas palabras, el mismo guión. Lo había dicho por teléfono hace 6 días. Lo estaba diciendo de nuevo ahora frente a testigos, como si la repetición pudiera hacerlo real. Sloan asentía con la cabeza. Carol miraba fijamente la mesa. Bass esperó. Esperó de la manera en que espera un hombre que ha leído la página siguiente y sabe lo que viene. Cuando Garrett se sentó, Bass abrió la segunda carpeta.
La sección final del testamento de Thomas Meret, dijo, se refiere a la disposición de una parcela no incluida en la concesión de la vivienda familiar. Específicamente, 18 hectáreas de terreno libre de cargas frente al río en el condado de Washington, incluyendo la estructura conocida como el cobertizo para botes, tasada en $1.100.000. Garrett parpadeó. El teléfono de Sloan dejó de moverse. Carol levantó la vista. Esta parcela, continuó Bass, está sujeta a un legado condicional. Su padre adjuntó una condición que ahora estoy obligado a administrar. Bass extrajo una sola página de la carpeta. Reconocí el papel pesado de color crema, del tipo que se usa para instrumentos legales que están destinados a durar. Leeré las palabras de su padre exactamente como fueron escritas, dijo Bass. Se ajustó las gafas. Yo, Thomas Edward Meret, estando en pleno uso de mis facultades mentales, ordeno por la presente que la parcela de 18 hectáreas frente al río, número de parcela del condado de Washington 04117-20, incluyendo todas las estructuras sobre ella, no se distribuya como parte de la concesión de la vivienda familiar. Esta tierra ha estado en la familia Meret durante 4 generaciones. He visto cómo se ha mantenido, mejorado y honrado. También he visto cómo otros bienes de esta familia se han apalancado, hipotecado y casi perdido. No veré que esta tierra siga el mismo camino. Garrett se movió en su silla. Por lo tanto, ordeno a mi albacea que requiera a cada uno de mis hijos la presentación de una declaración financiera verificada, preparada y certificada por un contador público autorizado independiente, que demuestre su patrimonio neto actual y sus obligaciones de deuda. La parcela de 18 hectáreas pasará al hijo que demuestre la capacidad financiera para conservar esta tierra libre de cargas, sin hipotecarla, apalancarla ni colocar ningún gravamen sobre ella durante un periodo mínimo de 10 años. Bass hizo una pausa. La habitación quedó en completo silencio, excepto por el reloj de la pared. Si ninguno de los hijos cumple con este estándar, la tierra se venderá y las ganancias se donarán a la Organización de Conservación de Tierras del Condado de Washington. Levantó la vista. He pasado mi vida creyendo que la tierra pasa al hijo varón. Estaba equivocado. La tierra no va para el más ruidoso. Va para quien pueda conservarla. Esa última línea, sentí que golpeaba mi pecho como una piedra que cae en agua tranquila. Mi padre, el hombre que me dijo a los 15 años que yo no me quedaría, el hombre que ni una sola vez preguntó por mi trabajo, había escrito esas palabras en la oficina de un abogado a solas, sabiendo que las ponía sobre el papel para el resto del tiempo. Carol hizo un pequeño ruido. Garrett no dijo nada. Bass dejó la página. Se han presentado ambas declaraciones financieras. Procederé a revisarlas. Bass abrió 2 sobresellados uno al lado del otro. Leyó primero el de Garrett. Garrett Thomas Meret, declaración financiera verificada preparada por Henderson Accounting, Parkersburg, Virginia Occidental. Revisó la página con la mirada. Activos totales, propiedad residencial en el 14 de Maple Lane, valor estimado de $410.000, propiedad comercial en el 312 de Third Street, valor estimado de $95.000, cuentas personales y vehículo por un total de $11.400. Hizo una pausa. Pasivos totales, segunda hipoteca sobre el 14 de Maple Lane, saldo de $298.000, embargo de proveedor sobre el 312 de Third Street, saldo de $42.000, préstamos personales pendientes con prestamistas privados. Saldo de $87.000, obligaciones de tarjetas de crédito, $31.000. Los números flotaron en el aire como humo. Patrimonio neto, dijo Bass, con voz plana y precisa, negativo de $41.600. La mandíbula de Garrett se tensó. La mano de Sloan buscó su brazo y lo apretó. Eso es temporal, dijo Garrett. El negocio se está recuperando. Esas deudas se están reestructurando. Una vez que el patrimonio se resuelva y yo venda unas cuantas. Señor Meret, la voz de Bass era tranquila pero definitiva. La condición requiere una capacidad demostrada al momento de la presentación, no una proyección de capacidad futura, no pronósticos optimistas. Su declaración muestra insolvencia. La casa tiene un valor de $410.000. La casa tiene una deuda garantizada de $298.000 que usted ayudó a crear y que su padre asumió.
Usted no heredó un activo, señor Meret. Heredó un embargo. Garrett me miró por primera vez desde el funeral. Quizás por primera vez en años, realmente me miró. No a través de mí, no más allá de mí, sino directamente a mí. Y vi algo que nunca antes había visto en el rostro de mi hermano, miedo. No miedo a mí, sino al número, a las matemáticas, a la simple y despiadada aritmética de que toda su vida se había construido sobre unos cimientos hechos con el dinero de otra persona, y ahora el saldo estaba vencido. Lea la de ella, dijo con voz ronca. Lea la de mi hermana. Bass tomó el segundo sobre. Brooke Ellen Meret, leyó Bass. Declaración financiera verificada preparada por Kowalskian Associates, firma independiente de contabilidad pública autorizada, Columbus, Ohio. Pasó la página. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar la respiración de Carol. Activos totales. Leyó cada línea de la manera en que leía todo, de forma uniforme, sin enfatizar, como un hombre que lee un informe meteorológico. Participación de capital en Meret Forensic Group, posterior a la venta, $2.400.000, cartera de inversiones diversificada, $1.900.000, inversiones inmobiliarias comerciales, 2 propiedades, área metropolitana de Columbus. $1.100.000, cuentas de jubilación, $280.000, efectivo y reservas líquidas, $150.000. Sloan hizo un ruido. No fue una palabra, fue un sonido, algo entre un jadeo y un trago de saliva, como si le hubieran quitado el aire de un golpe. Pasivos totales, continuó Bass, 0. Sin deudas pendientes, sin hipotecas, sin embargos, sin cargas de ningún tipo. Dejó la página sobre la mesa. Patrimonio neto, $5.830.000. El número quedó suspendido en la habitación como una detonación que nadie vio venir. $5.830.000. Cada dólar ganado, cada dólar mío. Garrett me miró fijamente, con la boca abierta, la cerró, la abrió de nuevo. No salió nada de ella. Carol se presionó la mano contra la boca. Sloan se había quedado completamente inmóvil, con el teléfono olvidado en el regazo, el rostro del color del papel viejo. Yo no hablé. No lo necesitaba. Coloqué mi mano sobre el lápiz de carpintero en mi bolso, de TM a BM, y esperé. Por los términos del legado condicional de su padre, dijo Bass, Brooke Meret es la única beneficiaria que califica. La parcela de 18 hectáreas frente al río, incluyendo el cobertizo para botes, pasa a manos de Brooke. Miró a Garrett. Señor Meret, ¿tiene alguna pregunta? Las manos de Garrett estaban apoyadas sobre la mesa, con los dedos extendidos como si estuviera tratando de aferrarse a la superficie de la tierra. Su rostro estaba blanco. Su respiración era superficial y anormal. 5, susurró. 5 millones. 5,830. 5.830.000, corrigió Bass, porque Raymond Bass era un hombre que creía en la precisión. Y entonces mi hermano puso los ojos en blanco y se desplomó. Golpeó la silla al caer. La silla golpeó la mesa. Un vaso de agua se volcó y rodó por la superficie de nogal que mi abuelo había construido hace 60 años, derramando agua que se acumuló alrededor de las carpetas como una marea lenta. Sloan gritó, un sonido corto y agudo, más de sorpresa que de dolor, y se lanzó hacia él. Carol se puso de pie tan rápido que su bolso cayó al suelo, esparciendo monedas por la madera. La asistente de Bass ya estaba hablando por teléfono. Está respirando, dijo, arrodillándose a su lado, con 2 dedos en su muñeca. El pulso es rápido pero constante, probablemente un síncope vasovagal. Me quedé en mi silla. No me moví. No me burlé. No sentí triunfo ni satisfacción ni ninguna de las cosas que se podría esperar que sintiera al ver al hombre que había puesto las zapatillas de mi hija bajo la lluvia colapsar en el suelo de la oficina de un abogado porque un trozo de papel le decía la verdad sobre su hermana. Me sentía cansada. Sentía el cansancio específico de una mujer que había pasado 35 años siendo subestimada y que acababa de ver cómo se realizaba la tasación final. Sloan abanicaba a Garrett con una carpeta. Carol estaba de pie contra la pared, con ambas manos presionadas contra sus mejillas, mirando a la nada.
Bas estaba sentado a la cabecera de la mesa, con las manos entrelazadas, esperando con la paciencia de un hombre que ya había visto desmayarse a la gente antes y que lo volvería a ver. Metí la mano en mi bolso y saqué la llave de latón en su llavero de cuero gastado. La coloqué sobre la mesa junto al agua derramada, junto a las carpetas, junto al naufragio de la certeza de mi hermano. La llave del cobertizo para botes, la llave del lugar del río, la llave que mi padre me dio a los de 18 años. El día que me fui, el día que dijo, para cuando vuelvas a casa. Había vuelto a casa, y la tierra había venido conmigo. Los paramédicos llegaron en 11 minutos. Para entonces, Garrett estaba sentado en una silla, con una compresa fría en la frente, y Sloan rondaba a su lado como una guardaespaldas que hubiera sido sorprendida durmiendo. Los paramédicos le tomaron la presión arterial, le iluminaron los ojos con una linterna y le recomendaron que viera a su médico. Él se negó al traslado. Por supuesto que lo hizo. Los hombres Meret no viajan en ambulancia. Cuando los paramédicos se fueron, Garrett me miró al otro lado de la mesa con una expresión que nunca antes le había visto. No era ira, no era confianza, sino algo crudo y desmoronado, como una pared con el yeso desprendido. Tú lo sabías, dijo. Te sentaste allí y lo sabías. Sabía que había construido una carrera. Sabía que me había ganado mi dinero. No sabía qué importaría en esta habitación hasta hace una semana. Lo ocultaste. Dejaste que nosotros. Que yo. Querías que pareciera un tonto. Te viste como decidiste verte, Garrett. Yo no tomé una sola decisión por ti. Le tembló la mandíbula. Luego llegó la autocompasión, justo a tiempo. Yo me quedé, Brooke. Me quedé y dirigí la tienda e hice todo lo que papá me pidió. ¿Renuncié? Le di todo a esta familia. Y ahora estoy ahogado en deudas, y tú estás sentada sobre 6 millones de dólares. ¿Y la tierra? La tierra va para alguien que no la perderá. Esa no fui yo. Fue Carol. Todos se volvieron. Ella seguía de pie contra la pared, con los brazos cruzados, y las lágrimas corrían silenciosamente por las arrugas de su boca. Yo renuncié a 40 hectáreas, dijo con voz fina. Se las di a mi hermano porque esa era la regla. Los hombres se quedan con la tierra. Y eso consumió mi vida, Garrett. Esa regla consumió mi vida entera. Se limpió la cara con el dorso de la mano. Tu padre estaba equivocado. Mi padre estaba equivocado. Y yo estuve equivocada al decirle a Brooke que lo aceptara. Me miró. Lo siento, dijo. Y creí que lo decía en serio. Pero decirlo en serio y haber hecho algo al respecto eran dos cosas diferentes, y Carol lo sabía tan bien como yo. 3 meses después, la casa de Maple Lane entró en proceso de ejecución hipotecaria. Garrett no pudo cubrir la segunda hipoteca, la que mi padre había tomado para salvarlo, y el banco presentó el aviso en noviembre. Sloan se mudó 2 semanas antes de la subasta del alguacil. Se llevó los armarios modulares que había instalado sobre los originales de mi abuelo. Dejó el travesaño de cristal de color sobre la puerta principal porque era demasiado pesado para cargarlo. Garrett impugnó el legado condicional. Su abogado presentó la petición. Bass respondió con el testamento, la condición, las declaraciones verificadas y un informe de 8 páginas sobre la jurisprudencia de Ohio en relación con el control por voluntad del fallecido. La petición fue desestimada en 16 días. El fallo del juez tenía un párrafo de extensión. Terminaba con, la condición del testador es clara, legal y aplicable. Garrett dejó de llamarme después de eso. Carol me envió una tarjeta en Navidad. Sin ningún mensaje, solo su nombre. No respondí, pero tampoco la tiré a la basura. Algunas deudas tardan más en liquidarse que otras. En enero, llevé en coche a Nora al lugar del río por primera vez desde la lectura del testamento. Los sicomoros estaban desnudos, el río estaba alto y gris, y la puerta del cobertizo para botes se atascaba en sus bisagras como siempre lo había hecho. Usé la llave de latón. Giró suave y fácil, como si hubiera estado esperando. Dentro estaban las cañas de pescar de mi padre, una silla plegable, una lata de café llena de anzuelos y plomadas, y el olor a cedro, el mismo cedro de la tienda, de la caja de herramientas.
de cada sábado por la mañana que había pasado aquí de niña antes de que mi padre decidiera que yo no valía la pena. Nora corrió hacia la orilla del agua y lanzó piedras mientras yo me sentaba en los escalones del cobertizo para botes y afilaba el lápiz de carpintero con una navaja. De TM a BM. Dibujé una línea en un trozo de madera, la primera línea de un plano para un pequeño taller que construiría aquí para Nora, de modo que tuviera un lugar donde su nombre significara algo. Espero que disfrutes de estar sin hogar, había dicho Garrett. Miré las 18 hectáreas de terreno libre de cargas frente al río y pensé, estoy en casa. El valor no se entrega a quien hace más ruido, o al que se quedó, o al que nació con el apellido correcto en el cuerpo correcto. El valor se mide por lo que puedes cargar por ti misma. Y mi padre aprendió eso demasiado tarde para decírmelo a la cara, pero justo a tiempo para dejarlo por escrito. Esa es mi historia, una caja de herramientas de metal verde, 18 hectáreas y un hermano que descubrió demasiado tarde lo que realmente significaba no tener nada. Si alguna vez una familia te dijo que no llegarías a nada, te dijo que la tierra, el apellido o el legado no eran tuyos para conservar, ve a construir algo que solo tú puedas cargar y luego ven a contármelo. Deja un comentario, suscríbete y te veré en el próximo vídeo.